Este espacio es presentado por Norman Méndez Immigration Law. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy en mi espacio nos acompaña por primera vez el abogado de inmigración Norman Méndez, un profesional que con más de 19 años de experiencias en consultoría legal, derechos humanos y derecho migratorio, está licenciado para ejercer aquí en Estados Unidos, también en Venezuela, en Colombia, y actualmente enfrenta la realidad migratoria de clientes en 50 estados del país y también en el extranjero. El abogado Norman Méndez nos va a acompañar hoy y durante varias semanas para hablar de los temas que son noticias en este momento. Y hay varias que hoy usted tiene que prestar atención. Una tiene que ver con posibles cambios en el asilo, otra con las visas. Ayer hablamos del turismo de parto, hoy hay otras decisiones de cara al Mundial 2026 que empieza hoy. El CBP está advirtiendo que influencers y creadores de contenido que ingresen a Estados Unidos con una visa de turista podrían enfrentar problemas migratorios si generan ingresos mientras están aquí en el país. Entonces, bueno, son realidades. Y hay otro punto que es noticia que el Departamento de Estado ha tomado una decisión respecto a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Venezuela. Abogado Norman Méndez, un placer tenerlo, bienvenido. Espero disfrute este espacio y que nos conectemos con tanta gente que tiene tantas dudas por los cambios que se están dando en materia migratoria, ¿no? Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Y claro que sí, para eso estamos, para aclarar dudas, dar un poquito de luz a tanta gente que quizás escucha tantos fake news, tantas noticias, tanta gente hablando por allí y no saben en realidad qué es lo que está ocurriendo y cómo abordar sus casos, cómo abordar su situación. Correcto. Hablando de casos, yo quiero ir, antes de ir al tema de las visas y los influencers que abundan hoy en toda nuestra sociedad, esas personas que se dedican, y me sumo a ellos, ¿no? Yo soy periodista, pero también me gusta utilizar las redes para crear información, difundir contenidos. Hablar del tema de los asilos, ¿no? Según información que ha dado CBS y algunos medios también, como Telemundo, medios hispanos, indican que el Departamento de Seguridad Nacional estaría estudiando modificar algunas regulaciones con el asilo para, digamos, aligerar la situación, porque con tantos casos, más de 1.400.000 casos allí, uno de los planes que se contemplan sería eliminar de manera automática, sin la posibilidad de una entrevista, a las personas que hayan sometido su petición de asilo un año después de haber ingresado al país. Esto está en estudio, pero cuando el río suena, a veces piedras trae, ¿no? No quiero que la gente caiga en el pánico, pero ya esto se está discutiendo aparentemente. De aprobarse, ¿qué podría pasar y qué implicaciones tendría? Sí, bueno, hay algo que hemos visto desde hace año y medio para acá y es que esta administración, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Que después vengan demandas y después, bueno, algunas cosas se frenan, otras no. Es algo que avanza. Fíjate que inclusive la ciudadanía por nacimiento está discutiéndose en la Corte Suprema y hay muchas cosas en las que han ido avanzando. Tradicionalmente, una persona que solicita asilo ante CIS o UCIS, como lo conocemos, así lo haga después del año, la administración había procesado esa solicitud de asilo y llegaba a una entrevista. En esa entrevista, lo primero o de las primeras cosas que se discutían era las razones por las cuales esa solicitud de asilo se había introducido un año después o más de un año después de que esa persona ingresó a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ley de inmigración dice que existe ese tiempo. Es un año desde que usted entró a los Estados Unidos para solicitar asilo, salvo circunstancias excepcionales o que su situación particular haya cambiado. Entonces, ¿qué se verificaba en esa entrevista, al principio de la entrevista? Ver cuáles eran esas causales, escuchar del peticionario o de su abogado esas razones y analizar si podía continuar con esa solicitud de asilo en vía administrativa. ¿Qué está queriendo hacer la administración? Y sabemos que hay un backlog de solicitudes tremendo. Desde la primera administración de Trump vimos que era el last in, first out, o sea, el último asilo de entrar era el primero que salía y por eso vimos tanta gente por allá en 2018 que recién solicitaban asilo, los llamaban a entrevista. Eso después descontinuó y ahora en algunos casos está pasando nuevamente, pero ese backlog lo quieren, la administración quiere ver cómo destraba toda esa cantidad de solicitudes que hay en UCIS en este momento. ¿Qué ocurre? Si a usted le dicen, ok, la solicitud de asilo entró después del año, lo vamos a enviar a Corte de Inmigración. Pienso yo, y esta es Ujú. una posición personal, que simplemente están
pasando ese backlog de una agencia a otra. Porque la verdad es que la persona va a tener que defender ahora su caso ante un juez de inmigración. ¿Qué ocurre? Esto le queda más cuesta arriba a los solicitantes, porque ya en la Corte de Inmigración es distinto, no es que haya la necesidad obligatoria de tener un abogado, pero el procedimiento es mucho más complicado que simplemente llenar una planilla y enviarla a CIS. Y las cortes exigen unos niveles de prueba distintos y una forma de trabajar las cosas distintas. Y esta gente, cuando dicen que están en corte de inmigración, cuando a ti te dicen, y muchos de mis clientes no lo saben, dicen, no, ahora mi asilo me lo enviaron a la corte, sí. Pero no es solo que enviaron el asilo, es que cuando estás en corte de inmigración, estás en un proceso de deportación. Que hay mucha gente que dice, no, estoy solo defendiendo mi asilo. No, el asilo es el alivio migratorio con Sí. el cual te vas a defender Ujú. de la deportación. Por eso es que lo conocemos aquí, la gente dice, ¿el asilo es defensivo o es por vía administrativa? Sí, sí, Defensivo es porque te estás defendiendo de claro. esa O deportación afirmativo. o afirmativo cuando lo tienes en vía administrativa. Que no Ujú. todo el mundo puede ponerlo en vía administrativa, porque si entraste por frontera y te procesaron, debes tener ya un proceso de remoción y lo intentas directamente en la corte. Pero todo el que entró con una visa y fue admitido al país, una visa de turista o una visa de estudiante o cualquier tipo de visa, y solicita asilo, lo hace normalmente ante las oficinas de UCIS. Ahora se puede hacer online, pero es un asilo que va a ir a una entrevista, no es a una defensa ante un juez y un fiscal que está acusándote. Cualquier persona podría entender que si esto se aprobara, discusión que tiene el Departamento de Seguridad Nacional, significaría que en la práctica cualquier persona, o puede entenderlo así, que cuando revisen y digan lo presentó después del año, automáticamente te llega una orden de deportación a tu casa, no que te pasen a una corte, ¿no? No, no va a llegar una orden de deportación, y Mm, no si tienes más de 2 años, porque no estás sujeto a una deportación expedita, sino mm, que tiene que abrirse un procedimiento legal, que es lo que hacen las cortes de inmigración. ujú, Esta política va alineada en otras políticas que hemos visto del gobierno últimamente. ujú. Hace 2 semanas empezaron a remitir a todas aquellas personas que entraron con el visa waiver, Ah, con sí, sí. pasaportes europeos o Ujú. pasaporte chileno, y que solicitaron asilo en el país, supongamos. Un ejemplo, un venezolano que tenía doble nacionalidad, viajó con un pasaporte español, digamos, entró al país con esta y solicitó asilo a los 6 meses. Aunque está dentro del año, esos casos que entraron con esta, como se vencieron los 90 días que les da la estadía, empezaron a remitirlos todos a la Corte de Inmigración. Y en la Corte de Inmigración, hace 2 semanas para acá, hemos visto que los jueces están en algunos casos limitando inclusive que esa persona pueda presentar el asilo y pueda defenderlo. No están dando audiencias para defender el asilo, sino le dicen a la persona, mire, usted tiene otra nacionalidad, tiene un país seguro. Usted puede irse voluntariamente hoy o yo le pongo una orden de deportación a ese tercer Claro, país. claro. En el caso de las personas que puedan sentir algún tipo de incertidumbre por esto que se está discutiendo, ¿existe alguna herramienta, digamos, para asesorarse y tomar precaución en caso de que se lleve esto a una práctica, a una realidad? Sí, bueno, yo siempre le digo a la gente, no solo por ser abogado, sino porque es la realidad que vivimos actualmente en el país, Claro. busquen asesoría confiable, revisen que la persona que los está ayudando es alguien que está licenciado para ejercer derecho y para dar consejo legal en el país en materia Sí, sí, migratoria. sí, Porque también nos pasa mucho que, mira, y desgraciadamente es algo que vemos comúnmente, me duele decirlo, que personas son estafadas por mismos compatriotas sí. nuestros, por mismos hispanos, que les cobran un dineral a la gente y resulta que luego no aparecen y cuando lo vas a buscar no eran abogados o eran abogados en su país, pero no están licenciados acá. Ujú. Y eso hace muy difícil a veces Eh, defender a la gente, porque una de las causales, por ejemplo, para esto que hablamos del año del asilo, es haber tenido una mala asesoría legal. Pero la asesoría legal te la tiene que haber dado un abogado, no un paralegal, no un notario, no un preparador de documentos.
Entonces, cuando hay gente que nos llega y dice, yo envié mi planilla de asilo 367 días. Se Ujú. pasó nada más por 1 o 2 días. Bueno, pero ¿quién te ayudó? No, tal persona. Esa razón ya no la podemos esgrimir. Quizás haya otra, dependiendo del caso. Pero mi consejo va a ser que busquen asesoría legal siempre y estén preparados con gente de su confianza y con quien se sientan cómodos. Sí, importante eso porque hay gente que dice, bueno, porque los abogados, al final el abogado es el que conoce, tiene acceso a conocer el sistema, a darte una estrategia en caso de que te puedas defender y muchos de una forma muy honesta incluso te dicen, si no tienes camino, te dicen, mira, no voy a tomar tu caso porque no veo que tengas posibilidad de avanzar, ¿no? Sí, sí, correcto. Es Y de eso algo se que trata, sí, éticamente debemos hacer claro, y a veces la gente no le gusta lo que le dices, pero y yo siempre invito a la gente cuando a mí no me parece algún caso y los invito a consultar con otro abogado. Digo, claro. quizás otro abogado pueda ver algo que yo no vi, pero no es ético de parte nuestra seguir con un caso que sabemos que Claro. no es. Claro. Hablando del tema de los asilos y los pagos, casualmente ayer estábamos hablando eh, con otro colega tuyo sobre el tema del pago, ¿no? Que hay que mantenerse vigente en eso. Y una persona me pregunta, ¿el pago de $102 es para los asilos en corte e inmigración? Porque he escuchado que hay que esperar la notificación de pago en el caso de los asilos afirmativos. Pregunta Adriana Arevalo y aprovecho y como estamos hablando del asilo, pues te lo pregunto para que ella lo pueda ver. Sí, perfecto. Mira, hay dos cosas distintas. Si tienes una solicitud de asilo ante UCIS, tú debes esperar tu notificación, una notificación del cobro de ese fee. ¿Qué ocurre? Y esto es importantísimo que la gente lo conozca y tome acciones en esto. Actualicen su dirección con USCIS. ¿Por qué? Porque si usted no tiene su dirección actualizada, le van a enviar un recibo. A usted no le va a llegar, usted no va a pagar esos $100 y su caso lo pueden desestimar y enviarlo a Corte de Inmigración. Entonces, la gente dice, no, pero yo estoy pendiente por la aplicación si mi caso cambió de estatus. Sí, pero es que en la aplicación no le va a llegar el recibo. Entonces, actualicen su dirección. Y efectivamente tienes que esperar a que te llegue el recibo. Si usted está en corte de inmigración, que es distinto, allí la corte no emite una solicitud de pago, no emite un recibo, no le va a enviar nada a la casa. Usted y su abogado deben ver cuándo ingresó su solicitud de la I-589 en la Corte de Inmigración y pagar al año de esa, cada año, cada aniversario, digamos, de esa solicitud de asilo. Importante. Una persona, por cierto, me preguntó, ya hablamos de lo que, del pago del asilo y tiene audiencia en corte y me dice, el comentario era muy puntual, me dijo, ¿puedo ir a corte sin abogado? Yo dije, que sea el abogado el que te responda. Sí Y puedes. hoy No, vas a ver el programa y aquí está tu respuesta, amiga. sí, sí puedes ir a corte sin abogado. En cualquier corte en este país puedes asistir sin abogado. Hay cortes que son administrativas, hay cortes de presentación y hay cortes donde tienes que defender tu caso. Mi recomendación, como te digo, siempre va a ser ir con abogado. Hemos Claro, visto también. que cortes que tradicionalmente, y la gente que está en corte debe saber que es un Master Calendar Hearing o una audiencia máster, donde tradicionalmente te preguntaban el idioma, si aceptabas los alegatos y si ibas a poner un asilo, se han convertido en solicitudes de deportación a Ecuador, solicitudes de deportación a Uganda, en cerrar tu caso, Ujú. en cualquier cantidad de cosas que han, o estrategias que está utilizando el gobierno a través del Departamento de Seguridad Nacional para hablar de ese backlog que hablábamos hace rato al comienzo de esta conversación, que ellos quieren acabar con tantos casos que hay y una forma es cerrarlos sin ni siquiera llegar a escucharlos. Interesante esto y yo recomendaría también, es más, pueden hablar con el abogado Norman Méndez si tienen alguna duda, que hoy nos está respondiendo alguna de ellas, pero cada caso es particular. En consecuencia, yo por eso recomiendo que usted vaya. Quiero hablar de otro tema mientras esperamos a ver qué ocurre con esta información que ha dado CBS respecto a posibles cambios que está estableciendo o pensando el Departamento de Seguridad Nacional para aligerar el tema de los casos de asilo. Y el otro tiene que ver con una información que ha dado CBP en las últimas horas y dice
Voy a leer un poco que los creadores de contenidos, influencers extranjeros que ingresen a Estados Unidos con una visa de turismo, de turista, para crear material del que recibirán ingresos económicos, incumplen con las condiciones de entrada al país, por lo que se exponen a ser sancionados hasta con la expulsión. Esto lo advirtieron en medio de el inicio del Mundial 2026, que ya está en México, en Canadá y en Estados Unidos. Para muchos, grabar contenido y de repente la empresa te pagó el hotel o te pagó ciertas cosas, es algo normal, ¿no? Ahora, ¿qué cuidado debemos tener cuando tenemos una visa de turista en nuestro comportamiento para evitar algún tipo de problema? Y cómo evaluamos esta medida, ¿no? ¿Se ajusta a lo que dice la ley o es un poco, digamos, radical? Bueno, la aplicación sí se ajusta a lo que dice la ley. Ahora Ok. la aplicación es lo que tenemos que ver qué tan estricto será el gobierno, ¿no? Pero la realidad, según la legislación estadounidense, es que para trabajar en los Estados Unidos debes tener una visa de trabajo o un permiso de trabajo por Ujú, alguna otra vía. ujú, Si una persona entra con una visa de turista o una visa de estudiante o una visa que no le permita trabajar y trabaja dentro del país, está incumpliendo las condiciones de esa visa ujú, y puede acarrear diferentes sanciones. ujú. Eh, mm, a ver, una de las sanciones más drásticas puede ser perder la visa Claro. o ser deportada. Una persona que Sí, incumpla la visa y el gobierno quiera deportarla y tiene menos de 2 años, sí está sujeto a una deportación claro, expedita y pudiese ser algo muy rápido, ¿no? claro. Este, Así la empresa esté en el extranjero, pero si tú estás produciendo dentro de los Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado con eso. Y no dar, no ponérsela fácil al gobierno, ¿no? Si alguien quiere venir, los periodistas tienen una visa que es Sí. una visa I, que es Mm. para periodistas, deben estar registrados ante un canal, un medio de comunicación. eh, Deben tener un contrato, y vienen por un tiempo determinado, ¿no? Cuando son freelance, como decir un creador de contenido que no necesariamente Sí, sí. trabaja para Ujú. eh, para, Compañía. para alguna compañía, tienen quizás algunos requisitos adicionales más, pero es ese tipo de visa el que tiene que tener si quiere cumplir con la ley a cabalidad. En este momento es fundamental porque por parte del Departamento de Seguridad Nacional está claro que la estrategia es la aplicación de la ley, por supuesto, sin ningún tipo de excepción y con mucha más precisión de la que antes podíamos ver para evitar, bueno, el uso incorrecto de este beneficio. Y siempre lo dicen, la visa es un privilegio que te están dando para que ingreses al país, lo conozcas, visites, pases vacaciones, viajes dentro del país, pero no para que te lucres económicamente porque va en contra de lo que dice, ¿no? Y la ley es la Correcto. ley. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas marcas querrán quizás a algún creador de contenido que les interese para su perfil, decirle, mira, ya que estás aquí en Estados Unidos, tómate fotos con este producto o ven a tal sitio, promocioname esto. Y son empresas americanas que estarían pagando. Y aunque la empresa no va a tener problemas porque estaría pagando es simplemente una prestación de servicio, la persona que está aquí con una visa de turista o de estudiante o una visa simplemente que no le permita trabajar, sí pudiese tener inconvenientes. Importante este dato que ha dado el abogado Norman Méndez. Entonces, no corra el riesgo en este momento que no hay necesidad. Otro punto que quería hablar contigo hoy, el Departamento de Estado acaba de emitir esta tarde una decisión respecto a los viajes a Venezuela. Venezuela estaba en el nivel 4 y actualmente está ahora en el nivel número 3, que es el nivel reconsiderar el viaje. Pese a recientes anuncios de reanudación de vuelos, la medida ocurre al mismo tiempo de que el presidente Trump busca que empresas estadounidenses vayan al país e inviertan. Y este aviso recomienda a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar el viaje debido a los altos crímenes, secuestros, terrorismo y la deficiente infraestructura de salud. Y esta flexibilización, Norman, se da en medio de un regreso de muchos políticos, ¿no? Muchos estaban aquí incluso demostrando o denunciando persecución política. Y se han hecho virales porque hacen realmente un acto cuando llegan al país. Yo respeto la felicidad que puedan sentir. Cada uno tiene un caso. Yo no vengo aquí a hablar de eso.
pero cómo puede perjudicar, digamos, para quienes están viendo así lo que, por ejemplo, ya Venezuela no sea un país, aquí se reconsiderar el viaje, todavía está en un número 3, un número elevado, y el regreso de estas figuras que denunciaron, incluso muchas prominentes, con casos bien documentados de persecución y que están regresando, podría afectar a otros. Sí, efectivamente, es una situación que hemos visto todos y nos enteramos de esas figuras, ¿no? Quizás del que llega en el día a día o en todos estos vuelos de repatriación, no nos enteramos de qué fue lo que les pasó a todas esas personas. Pero esto que tú comentas es bien interesante porque sí está afectando cómo los oficiales de inmigración están viendo la situación en Venezuela. No solo porque el gobierno dice, por un lado, que en Venezuela las cosas han mejorado muchísimo. Pude ver en una corte la semana pasada que el fiscal dijo al juez, lo único que yo quiero hacer notar en esta audiencia es que la situación en Venezuela cambió. Así lo dijo, como esperando que el juez dijera, bueno, sí cambió y no podemos dar un asilo, ¿no? Y esto lo vemos también en las entrevistas de asilo. Desde hace un par de semanas, los oficiales de asilo, cuando el solicitante es venezolano, empezaron a incluir preguntas nuevas, como ¿cómo considera usted si hay personeros políticos que han regresado a Venezuela y están bien? ¿Por qué a usted si lo perseguirían? Luego, si ya no está Nicolás Maduro en el poder, ¿por qué usted sigue temiendo regresar a Venezuela? Y por eso es importante que usted se asesore y vaya bien preparado a una entrevista de asilo. Nosotros cuando tenemos clientes que van a entrevistas de asilo, hacemos la preparación, que son horas que duramos, Claro. 2 horas, 4 horas, preparando a la persona, porque muchas veces la persona tiene un buen caso, simplemente no sabe cómo explicarlo o no sabe cómo explicarle al oficial todo Sí. lo que sigue ocurriendo en Venezuela y todo lo Mm. que sigue, el régimen que sigue gobernando en Venezuela. Importante lo que acaba de decir, es primicia. Hace 2 semanas, y cito lo que me acaba de decir el abogado Norman Méndez, se están haciendo preguntas nuevas, tomando en cuenta esta nueva realidad de muchas personas que denunciaron persecución política y que llegan a Venezuela sin ningún tipo de problemas, están haciendo actividades políticas en el país y la realidad que enfrentan o cómo afecta a las personas que están aquí esperando por un asilo. De todas formas, si ustedes tienen alguna pregunta, ya vamos a dar el número de contacto del abogado Norman Méndez y ustedes tienen la posibilidad de dejar en la caja de preguntas y comentarios muchas de ellas. Una vez a la semana yo me voy a reunir con él acá y nos vamos a conectar por aquí y la segunda vez de la semana nos vamos a reunir a través de otras redes sociales como Instagram o TikTok o alguna de ellas, ya vamos a ir definiéndolas en el camino, pero, y usted lo va a saber a través de nuestras plataformas, pero es importante que usted se asesore, como lo hemos dicho a lo largo de nuestra transmisión, porque de eso depende su éxito y su seguridad de estar en el país. Por eso doy estos minutos para que usted dé su número de contacto, de todas formas están apareciendo en pantalla y van a aparecer en la descripción, pero para que no pierda la pista y aproveche esta oportunidad de asesorarse en medio de todos estos cambios. Claro que sí. Quien nos quiera contactar, el número de teléfono de la oficina es el Ujú. 305-537-6310, 305-537-6310. Y nos pueden escribir también por email a contacto@normanmendeslaw.com. Bueno, interesante y para mí mi respeto y cariño porque ver a tantos profesionales venezolanos que están conociendo el sistema migratorio de Estados Unidos, que es súper complejo, súper cambiante y que tienen esa fuerza y esas ganas de proteger al final del día a no solo venezolanos, cualquier nacionalidad, pero en este momento digamos, en medio de toda esta situación política que se está presentando, pues valoro mucho y se están abriendo un camino. Yo en los años que tengo viviendo aquí, admiro mucho ver cada vez más ese acento y que conocen y están allí listos. Así que Norman, te agradezco mucho. Me gustaría que repitas una vez más. Invito a la gente a que llame para cualquier duda o consulta. Claro que sí, 305-537-6310 o contacto@normanmendeslaw.com. Perfecto, ahí está listo para atenderlos. Amigos, gracias por conectarse el día de hoy. Mañana los espero si algo más ocurre. Sus preguntas y comentarios están allí y estamos en contacto para informarles a ustedes todo lo que ocurra con el tema migratorio aquí en Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Norman, y muchas gracias. Muchas gracias. Nos Hasta la vemos la semana que semana viene. que viene.